conservacionista de la riqueza de África, vivía en Kenia e invirtió grandes esfuerzos por salvar el lago Naivasha. Joan estaba durmiendo cuando sus asesinos rompieron la ventana más próxima a su cama. Ella se despertó y trató desesperadamente de protegerse con las mantas y de enfrentarse a los 3 hombres. Los hombres dispararon sus rifles de asalto AK-47 desde el otro lado de la ventana. Dejaron la habitación destrozada y las cortinas llenas de agujeros. 2 balas alcanzaron a Joan en la pierna, otra en la cadera. Joan se arrastró hacia el baño para tratar de detener la hemorragia con la manta, pero murió desangrada. Allí donde un río que fluye en libertad, las compañías ven una fuente de ingresos, una materia prima que explotar, como si se tratara de petróleo. Ya se está consolidando la nueva generación, la de las guerras del agua. Las guerras del agua. El símbolo chino del agua no solo significa agua, también control. En mi opinión, eso tiene un significado muy profundo, porque saber controlar el agua es ahora la base del poder. La palabra rivales deriva de la palabra latina rivus, río. Los rivales eran pueblos situados cada uno en una orilla. Y cuando la tecnología avance, podrán extraer agua de la atmósfera, sacarán agua del cielo y desaparecerán las nubes, nos las robarán. New techniques for controlling the weather are being tried. When conditions are right, rain is made to fall by seeding clouds with dry ice or silver iodine. Eso sucede ya en China, donde puedes pagar a un avión para que surque el cielo y provoque la lluvia antes de que la nube llegue al siguiente pueblo. Así se crean muchos enfrentamientos y aumenta la tensión política. Y el caso de California es peor. Los Ángeles forma parte de lo que yo llamo civilizaciones hidráulicas, como Roma, con sus acueductos. Pero entonces el acueducto más grande medía casi 100 kilómetros. Ahora el más largo, que yo mismo he medido, recorre casi 2.300 kilómetros desde la fuente de agua más lejana de Los Ángeles hasta la ciudad. Además, Los Ángeles no se ha planteado cuál debería ser el límite. No les interesa que exista. En Los Ángeles viven 18 millones de personas. Si tuvieran que depender del agua de la zona, solo podrían vivir 3 millones. La primera medida que tomarán en Los Ángeles será reducir la agricultura y acabar con las granjas. Y cuando el sistema se agote, la civilización desaparecerá. Una de las guerras por el agua más violentas se libra en torno al río Kaveri. El agua es imprescindible para los agricultores de Karnataka y los de Tamil Nadu. Ambos grupos son muy dependientes de las aguas de ese río. Un delincuente de origen tamil, Veerapan, secuestró a un hombre de Karnataka para exigir un rescate. Quería que le pagasen en grandes cantidades de agua para Tamil Nadu. Fue como una partida de ajedrez enmarcada en las guerras del agua. Yo estaba llevando a cabo un estudio de los recursos de la zona. Colaboraba con una universidad y, de repente, el trabajo que había estado elaborando sobre los conflictos por el agua dejó de tener validez. El problema se presentó ante el mundo como un enfrentamiento religioso, no como un problema de escasez de agua. Así es como se presentan muchos conflictos de este tipo, como problemas religiosos, cuando son luchas por los recursos básicos. Quiero hablar de Bolivia, el país más pobre de Sudamérica. Hace varios años el Banco Mundial se negó a concederles un préstamo de 25 millones de dólares. Era para financiar un programa de una cooperativa de aguas, y Bolivia tuvo que vender sus sistemas de agua a una subsidiaria de Bechtel. Los precios del agua en Bolivia se encarecieron más que los de la comida. Esta historia habla de cómo se levantó el pueblo de Bolivia ante este abuso. Y cuando en Bolivia se privatizó el agua, la gente, nosotros no podíamos concebir que un empresario privado, un inversionista transnacional,
podía apropiarse del agua. Es decir, la gente o tenía que pagar del agua o tenía que dejar de comer y por lo tanto no tuvo otra alternativa que decir no a la privatización del agua. Una rebelión popular, una forma organizativa de multitudes de gente, que desde los campesinos hasta los vendedores de las calles, y empezamos una resistencia. El gobierno sacó al ejército y a la policía para garantizar la seguridad jurídica de la empresa, garantizar las utilidades y las ganancias de la compañía. Es curioso, el Banco Mundial ha impuesto este tipo de control y adquisición en muchos países en vías de desarrollo. Los servicios sanitarios, la educación, el sector de la energía, las minas. Pero cuando se trata del agua, algo se remueve dentro de nosotros y aunque no hayamos protestado en otras ocasiones, lucharemos por nuestra agua. Asociados de una abierta complicidad de los gobernantes en ese tiempo en Bolivia, que inclusive se privatizó el agua de la lluvia, es decir, que se prohibía a la gente el acumular el agua de la lluvia. Así comienzan las guerras civiles, cuando el ejército trata de controlar a los disidentes locales, enfrentados a las compañías internacionales. ¿A quién protegen? Su pueblo no tiene agua y ellos protegen a los inversores extranjeros. Más de 100 heridos de bala, numerosos detenidos. Civil, hubieron más de 20 francotiradores que mataron e hirieron a la gente. Hugo Daza, un adolescente de 17 años, fue asesinado de un tiro en la cara. Dentro de poco veremos una fotografía geopolítica completamente nueva y surgida aquí. El mapa mundial se rediseñará y se reescribirá. Ya se han definido las áreas donde el conflicto será potencialmente más intenso, en los próximos 10, 15 o 20 años. Las áreas más ricas en agua de todo el mundo, ahora mismo, Brasil, Canadá y Rusia. Estas superpotencias empiezan a tomar posiciones. La energía derivada del agua es la garantía para su futuro y para su seguridad militar y comercial. Ellas mismas se están dando cuenta de que deben garantizarse esas futuras fuentes de agua. Estados Unidos está realizando maniobras de entrenamiento militar en la zona de los Grandes Lagos y 80 administraciones de pueblos cercanos han solicitado al gobierno que las suspenda, pero no tienen intención de hacerlo. Yo me impliqué en este asunto en los 80. Canadá estaba negociando un acuerdo de libre comercio y el agua se incluía como un bien. Se acordó que en un periodo de 2 a 5 años, el agua de Canadá llegaría desde el norte del país al medio oeste estadounidense por un acueducto. ¿Quién lo sabía? Querían trasladar esa agua a un megacráter en las rocosas para convertirlo en una especie de inmensa reserva. Nadie se levantó en nuestro país contra Estados Unidos para reivindicar nuestra agua. Estados Unidos consideraría esa protesta muy grave, tanto como si colocáramos misiles a lo largo de la frontera con su país. No tolerarían algo así. En el nuevo marco internacional, donde el agua recibe el mismo trato que el petróleo, la protección de ese bien se garantiza a través de la defensa militar. Parte de Brasil se asienta sobre uno de los acuíferos más grandes del mundo, el Guaraní. Se trata de una de nuestras principales fuentes de agua dulce en el futuro. Recientemente, Estados Unidos ha establecido una base militar justo en la frontera con Paraguay. Como saben, en Estados Unidos también se enfrentan al problema de la escasez de agua, de modo que este asunto cada vez adquiere más importancia en su agenda de política exterior. El exsecretario de